Es un lindo amanecer en los montes de María. Las aves cantan, acompaña una gaita sus bellas melodías. Como los primeros rayos del sol que alumbran por mi ventana, ahí así mismo llegó tu amor. La cocina, imagínense. ¿Qué significa la cocina? Es una de las partes primordiales en el hogar, porque uno, de ahí es que uno ve, o sea que cuando ya uno empieza el día a día y uno piensa, vamos a la cocina a fabricar los alimentos. Yo digo que es una base del día de uno en el hogar, parece, ¿no? La cocina para mí es el arte tradicional de cada uno de nosotros, la familia, de estos territorios. O sea, es la parte esencial que tiene cada uno de los territorios, como son o sea, como algo tradicional de nosotros. La cocina tradicional principalmente significa identidad, porque a través de la cocina tradicional están manifiestos los conocimientos ancestrales, los conocimientos que nosotros actualmente hemos heredado de nuestros antepasados. La comida tradicional y ancestral es muy importante porque nosotros venimos de una etnia indígena y esas tradiciones ancestrales y gastronómicas nacen de nuestros antepasados y hoy nosotros, por medio de integraciones culturales, estamos rescatando esos tipos de comida, porque eran una comida completamente natural, sin químicos, y nuestros antepasados demoraban hasta 150, 180 años. Yo tenía mi altar y yuca, cuñame patillimay. Fue por culpa de la guerra que me tuve que desplazar. Tan solo tengo la tristeza y unas ganas de llorar. Y no tengo nada. Bueno, el proceso de la guerra partió de mi niñez. Fui una niña pues agolpeada de la violencia desde la edad de 10 años. Ya yo empecé a conocer qué era guerra, qué era acostarme temprano, que era no poder jugar, no poder compartir con nadie porque teníamos que estar encerrados. Pues acabó con muchos sueños de muchos niños, de muchos jóvenes, incluso de personas que aún de pronto todavía siguen afectadas porque no nos dejaron soñar, no nos dejaron vivir esa juventud, esa niñez. Hoy mucha gente sigue marcada, pues yo gracias a muchos procesos me he superado de todo ese miedo, ese rencor y ese dolor que la guerra pues nos hizo vivir. Para mí fue duro. Y a mí me tocó vivirla con mis hijitos. Mi primera hija tenía 11 años cuando el papá se tuvo que ir por la cuestión de la violencia. O sea que yo tengo un hijo que es militar, yo le digo yo, ¿tú por qué estás ahí si nosotros vivimos tanta guerra aquí? Nosotros aquí podíamos estar pueblo así silencio como hoy, y ya poquito venía el helicóptero, la plomera por todos lados. Entonces yo le digo a ti, no debiera de gustarle eso. Tiene 9 años muchacho, está en el ejército. Fue duro. Todavía tenemos recuerdo de que
La hija mía mayor, que a mí me da duro, cuando ya eran las 3 de la tarde, ella decía, mami, busca para la comida, vamos a cocinar porque nos vamos allá a dormir por ahí, para donde mis tíos, o sea, allá donde yo le digo, allá, por Atillo, por allá. Yo le decía, no, mija, yo estaba embarazada de la última hija, estaba embarazada, yo dije, no, mija, yo no puedo con esta barriga, no puedo yo. Si no podemos dormir aquí, pues, de mala, pero a lo que Dios quiera con nosotros aquí. Y siempre le recordamos eso y ella también. Ella dice, yo todavía estoy psicoseada de eso, mami. La mayor que está ahí. Ella me dice que está muy psicoseada de eso. Yo personalmente viví dentro de la guerra. Mi padre, uno de los líderes con más grandeza aquí en nuestro territorio y a nivel de Colombia, fue duro porque ya nosotros andábamos en el cuerpo de él y ya andábamos dentro de la guerra. Para nosotros la guerra fue muy duro y nos atropelló mucho, y con tal la guerra que vivimos y que estamos viviendo todavía, es algo que uno a veces no quisiera ni decirlo. Empecemos con la lucha a tierra, que no teníamos la tierra para trabajar, donde nuestros padres, nuestros abuelos fueron asesinados por eso, por la lucha a la tierra. La época de la guerra aquí en Flor de Monte fue dura, fue cruel. Yo recuerdo que, o sea, fueron muchos episodios, muchas cosas que nosotros vivimos en ese tiempo. Yo recuerdo del 90 para acá, o sea, de ese tiempo se empezaron a dar muchos asesinatos en el territorio y uno no sabía por qué se estaban dando por qué se daban esos asesinatos, porque la verdad es que uno no sabía qué pasaba en el territorio. Pero sí nos marcó mucho. Por ejemplo, yo viví una experiencia o sea, que no me gustaría volverla a vivir. Yo quedé en una zozobra, o sea, a mí me matan un tío, mi papá en ese tiempo se va porque o sea, se va para Arjona, entonces yo quedo con mi abuela, matan un tío, ajá, uno no sabía qué grupo armado lo había matado porque uno en ese tiempo temía. Entonces yo recuerdo que mi papá, cada vez que mi papá venía de Arjona, para mí eso era o sea, una zozobra, porque yo decía que a mi papá también lo iban a matar. Yo oía, o sea, en mi mente, en mi angustia, en mi nerviosismo que yo tenía en ese tiempo, yo oía cuando la gente bajaba. Yo decía, ahí viene. Yo oía o sea, cuando montaban como que los fusiles. O sea, todo eso lo tenía yo en mi memoria. Y eso para mí, eso era trágico. O sea, fue una cosa horrible, que no me gustaría volverla a vivir. En una noche preciosa y bonita tocaba un gaitero su gaita ancestral. Al poco rato llegaba un machero con maraca en mano, la hacía repicar. Y un golpecito marcado en el cuero de aquel llamador me empezaba a inspirar. De aquel tambor se escuchaba un canteo provocado por los dedos, qué bonita voz. Eso es lo que sucede en mi pueblo cuando llegan las gaitas. Eso es lo que sucede en mi pueblo en plena madrugada. Eso es lo que sucede en mi pueblo cuando llegan las gaitas. Eso es lo que... Nuestras madres y abuelas nos vibran el corazón con esta bella tradición que cada día crece más
contribuyendo a la paz por el mundo y la nación. ¿A quién recuerdo? Pues siempre uno tiene que tener a alguien a recordar y es a mi mamá, porque pues ella, ya yo a veces no quiero ni cocinar y ella es necia todo el día en la cocina, entonces como que eso a uno también a veces, o sea, porque yo digo, si me asiento y no cocino, ya yo digo, pobre mi mamá pasa cocinando y es que de verdad a veces da flojera. Pero sí, uno siempre tiene que recordar a sus papás porque ellos fueron los que lo enseñaron a llegar aquí a donde estamos. Imagínense, yo aprendí a hacer quesos de 11 años. Me enseñó la madrastra de mi papá, porque mi papá se abandonó con mi mamá y nosotros pasábamos aquí con ella. Nos íbamos aquí del pueblo allá a Tillo, por allá lejito, a pie, a 1 hora de camino más. Mi hermanita y yo, entonces, uno para ganarse la comida tenía que hacerlo. Y yo aprendí muchas cosas con la señora y me hace mucha falta y ella falleció. Y yo siempre le digo, a mí me enseñó a hacer queso fulana de tal. Y yo hago un queso muy rico. Un queso que tiene fama yo. ¿Cómo haces ese relevo intergeneracional? Mi mamá se especializa en un plato típico, una cocina tradicional con el tema del ajonjolí. Me gusta el tema del ajonjolí, porque además de que es un tema tradicional, es algo que, pues, que viene de herencia también. Mi abuelo, el papá de mi mamá, la enseñó a ella a preparar los diferentes platos con el producto del ajonjolí. A la mamá mía, que ella le gustaba mucho de hacer eso. Ella todavía está viva y anda estando, tiene que estar haciendo también. Así que la recuerdo que ella pasa, ya para estos tiempos tiene sus chichas, su pollo, su todo de la Semana Santa. Bueno, yo recuerdo a mi abuelo y a mi abuela, porque cuando estábamos pequeños, mi mamá siempre me dejaba aquí en la casa con ellos, entonces ellos a mí me enseñaban de cómo se hacía la chicha, que primero se metía en agua, se hervía, luego se dejaba unos días en un tambo. Entonces, digamos que me enseñaron a hacer chicha desde pequeño. Lo primero que todo recuerdo a mi abuela, Ana Sofía González, y recuerdo a mi madrastra, que todavía está viva, Carmen Elena Márquez, que como se tenía ñame, se tenía el guandul, se tenía frijol, se conseguía la mata piñuela. Entonces ellas combinaban esos productos y de ahí inventaban cualquier comida. Se inventó el mote de candela, cuando ya hubo el queso, ya se hizo el mote de queso. Pero primero que todo eran motes de yuca con cebolla y ajo, lo que se llamaba el mote de candela. Después ya se empezó con las frutas como el mote de pescado, el mote de guandul, el mote de frijol, el mote de berenjena, porque eso era lo que nuestros abuelos era lo que cultivaban. Todavía en ese entonces no había directamente otras cosas para hacer el mote. Entonces ese es lo que nosotros venimos siempre recordando y con qué se hacían motes, que ya nosotros lo teníamos en la casa. Pues yo recuerdo a mis abuelas, a mis tías, a mi mamá, pero mi abuela era bastante metida en la cocina. Ella hacía, recuerdo que ella hacía unas sopas de verdura. Ella decía que sopa de candela o mote de candela, porque ella hacía sus sopas de verdura, entonces le decía sopa de candela. Le echaba que la yuca, el ñame, la verdura, pero no llevaba ninguna clase de carne, sino que eran sopas de verdura. Entonces, pues, mi abuela, porque para qué. Una vez estábamos, pues, por lo general, en el tiempo de colegio, yo quedé con ella, era la única
la única nieta en ese tiempo, porque los demás eran puros varones. Entonces mis papás se tuvieron que ir por la violencia, se tuvieron que ir desplazados. Entonces, pues como estaba en el colegio, yo me quedé con mi abuela. Y ella me llamaba para que la ayudara a cocinar. Me ponía a pelar el ajo, la yuca. Entonces vamos a ver que yo cogí, pelé el ajo y lo eché así entero. Porque ella no me dijo, no, tienes que machucarlo, no, sino que yo, no, pélame el ajo. Y yo cogí, como estaba la olla en el fogón y era una olla grande, pues, entonces yo cogí y le tiré el ajo entero, no lo machuqué. Entonces, ¿para qué fue eso? Me regañó y me dijo, eso no era así. Yo dije, pero usted me dijo que le pelara el ajo y yo se lo pelé y como estaba cocinando, pues se lo eché en la olla. Entonces, pues después me dijo que cómo era que tenía que hacer para machacar el ajo y todo eso. Como Sandra, así cumbiambera, que sea como Sandra, así cumbiambera, o como Liliana, bonita y morena, o como Liliana, bonita y morena, hey. Para mí la paz es saber convivir con las demás personas, no estar en conflicto, saber llevarse. Eso sería la paz para mí. En la cocina pues se refleja mucho en cómo tú haces tus alimentos, porque siempre he dicho que si tú haces tus alimentos con amor estás contribuyendo paz. Siempre he pensado que tú en tu cocina debes demostrar paz, alegría, tranquilidad y no hacer las cosas con mala gana. Ahí siento que en tu hogar sigues contribuyendo paz. En el festival lo hacemos y esa es una cosa más que también se hay que agregarle, y es que el festival se hace también para, no sé, como que para unir esos lazos que la violencia rompió, porque de pronto existen muchos enemigos aquí, que el uno no se habla con el otro con esto, entonces como que para que ese tejido nuevamente se una, esos tejidos que se rompieron por la violencia, por la política, y eso es lo que buscamos nosotros con todo esto. Oye, Titi, este es con la fuerza del tiburón. Y a mí me gustan las mujeres, y a mí me gusta enamorar. Y a mí me gustan las mujeres, y a mí me gusta enamorar. Yo te disfruto de placeres, soy hombre y me mismo que engañé. Yo te disfruto de placeres, soy hombre y me mismo que engañé. Arcadiototo Rodríguez, súbele el volumen. Yo no quisiera minimizar el papel importante de la mujer en la cocina tradicional, porque es que no solamente es importante en la cocina tradicional, es importante dentro de todos los ámbitos, puesto que si hablamos de cuestión de conflicto, hay que resaltar de que la mujer ha sido la que más ha resistido las cuestiones de violencia, en el sentido de que fue la viuda que le tocó salir adelante con los hijos, fue la que le tocó resistir
y combatirse sola cuando de pronto el esposo le tocó irse para proteger su vida, cosas así. Entonces, dentro de todas esas cosas, la mujer ha sido la que ha luchado, la que ha soportado y es la que ha cumplido ese papel fundamental. Ahora sí, bueno, hablamos específicamente dentro de la cocina tradicional, sabemos que la mujer es ese seno de la familia y por lo tanto a través de la cocina ha podido sostener no solamente la familia, sino toda la comunidad. Pues tenemos también de que el hombre se destaca mucho en la cocina tradicional, pero en este caso la mujer juega ese papel importante por todo lo que ha sido ella dentro de nuestro contexto social, la que nos ha ido dejando esos saberes de generación en generación. Por eso creo que la mujer es importante dentro de la cocina tradicional. Antes las mujeres no teníamos reconocimiento en ninguna de las actividades que se hacían. Entonces, pues por lo general, las mujeres siempre pasaban en la cocina. Porque la mujer era para cocinar, para atender pelado, para atender marido. Más nada, la mujer no tenía derecho a más nada, sino era eso. Entonces, pues yo digo que es fundamental porque eso fue, o sea, es una de las prioridades, que es como la cocina, porque ahí tú aprendes a hacer tus comidas, lo que tú quieras. Entonces yo pienso que eso es fundamental en nosotras las mujeres. Porque yo diría que las mujeres son las fundadoras de la cocina tradicional. Lo digo aquí en base a la peña. Mis abuelas le han enseñado a mi mamá, a mis tías, y mi mamá eso me lo ha transmitido. Entonces, el papel que juega la mujer en la cocina es muy importante. Yo te canto esta mañana y digo lo que puede ser. Es que estamos en Oveja, la tierra de los placeres. Yo te invito esta mañana y no son cuestiones mías. Hacen un dulce de uyama y también de la alegría. Yo te invito para que pares. Ay, muy bien la oreja, dulce del orejero, que sé que me gusta a mí. También lo van haciendo y lo fabricaba mi abuela, el dulce de ajonjolí y el dulce de ciruela. Bueno, lo del mote callejero es que yo toda la vida he sido una persona con unos principios hacia un futuro. Yo personalmente, la violencia después de la muerte de mi padre, me tuve que desplazar. Duré 13 años desplazado. Regresé a mi pueblo, lo encontré muy triste. La guerra lo tenía agobiado. Y un día cualquiera me invité a unos amigos de aquí de la comunidad y decidimos hacer una actividad para que fuera una integración y la bauticemos en mote callejero. Voy a contar la historia que va. Esa vez mi esposo él se había ido desplazado, entonces a nosotros nos visitábamos mucho, nosotros nos escondimos, nos fuimos para el monte porque no teníamos para brindarles una comida, una chicha, un dulce, porque eso lo tenemos nosotros como tradición. Nos escondimos y mandamos los niños a la calle, vayan a la calle, y nosotros nos fuimos para el monte. Y el siguiente año me dijo mi compañero, vamos a hacer un queso para hacer un mote en la calle, o sea, en la plaza. Bueno, yo comencé haciendo una librita, ese otro día otra librita, hasta que comenzamos con 4 libras de queso. Comenzamos a hacer mote, ahí empezaron a recoger entre el pueblo y sí, se hizo la comida y ya quedó, ya el año siguiente fue más grande.
sea como Sandra, así cumbiambera, que sea como Sandra, así cumbiambera, o como Liliana, bonita y morena, o como Liliana, bonita y morena. ¡Hey! Un sueño, eso es un sueño loco que un día yo pues con el señor Pablo hablando con él quisimos hacerlo. Entonces lo pensamos como en darle como que ese tono a la Semana Santa, porque ya últimamente solamente era ron, juegos de pronto fútbol, la gente, muchos señores no podían disfrutar, no podían ver nada. Y quisimos soñar y pensar que se podía hacer. Pues lo experimentamos y funcionó. El año pasado lo hicimos diferente. Ya este año queremos que de pronto la comunidad como tal sea la que genere sus propios ingresos. Y eso para nosotros es satisfactorio, porque o sea, no me voy a ganar la plata yo, se la va a ganar alguien más y esa persona ya le pueda servir mañana para su alimentación o para cualquier cosa en su hogar. Entonces, o sea, hoy significa mucho el festival y quisiera seguirlo contribuyendo, aunque de pronto ya yo el otro año no esté, pero sí me gustaría que lo hicieran ya de seguido todos los años. Es un lindo amanecer en los montes de María. Las aves cantan, acompaña una gaita sus bellas melodías. Como los primeros rayos del sol que alumbran por mi ventana, ahí así mismo llegó tu amor para meterse y alegrarme el alma. Como el trinar del pájaro cantor que dulce canta por la mañana, suéname tu melodía, cántame por la mañana, para que me alegre el día. Pájaro de la montaña, para que me alegre el día. Pájaro de la montaña. Gózalo, Ringo, en Cátira con sabor. Yo soy esclavo, amor, de tu